Capítulo 21. Cuando el primer rayo de sol entró por la ventana de la habitación donde se encontraban, Alan abrió los ojos y enseguida vio que, en la medida de lo posible, todo parecía estar bien. Durante toda la noche, había estado pensando en qué haría para tomar el control de la primera línea contra el hongo. Las acciones que Fedra estaba tomando en todo el país eran todo menos óptimas. ¿Cómo habían llegado a la decisión de matar a su propia gente? Alan tuvo que detener eso en Texas, luego establecer bases verdaderamente sostenibles y, desde allí, avanzar hacia un punto donde pudieran apoyar a otras ciudades. Al mirar a Claire, que dormía sobre un cartón, Alan frunció el ceño. Ahora que lo había revisado todo, pensó que era hora de poner un poco de orden afuera. Independientemente de lo que sucediera, al menos habían demostrado que no estaban infectados ni representaban un peligro. Así que, si alguien intentaba causar problemas, podían actuar como les pareciera. ¿Cuándo crees que sería un buen momento para mudarnos?, preguntó Claire en cuanto abrió los ojos. No deberíamos movernos con facilidad, principalmente porque la puerta de este pequeño edificio da directamente a la calle. Los infectados tienen acceso directo a nosotros, lo que lo convierte en un gran problema, señaló Alan mientras consideraba sus opciones. Claire miró la comida que tenían y dijo: comamos algo primero. Sería mejor pensar en nuestras posibilidades una vez que estemos llenos. Después de ver la comida, Alan agarró unas galletas y se las comió despacio. No tenía mucha hambre, pero necesitaba comer, ya que no había comido nada desde el día anterior. Era mejor comer ahora que aún había tiempo. No podemos permitir que los infectados nos lastimen bajo ninguna circunstancia. Tampoco debemos tener demasiado contacto directo, ya que nuestra ropa se contamina fácilmente, dijo Alan, pensando en la mejor manera de enseñarles a estas personas cómo tratar con los infectados. Claire se puso un poco seria y dijo: no sabemos si simplemente están enfermos, así que tal vez no deberíamos apresurarnos a defendernos agresivamente. Lo entiendo. ¿Pero crees que es momento de considerar estas cosas cuando nuestras vidas corren peligro?, preguntó Alan sin rodeos. Se supone que uno debe defenderse cuando su vida está en juego, y ese es exactamente el caso ahora. Alan se acercó a la ventana y dijo: estamos juntos en esto, Claire. Quiero que entiendas que los infectados ya no son humanos. Si dejamos que nos ataquen, moriremos como todos los demás. Entiendo, solo estoy confundida. Claire negó con la cabeza y suspiró, abrumada solo de pensar en lo que estaba sucediendo y la magnitud de todo. No nos pondremos en peligro. Si podemos evitarlos, mejor. Pero tarde o temprano, tendremos que defendernos con todas nuestras fuerzas, sin importar quién esté cerca. El egoísmo suele surgir en situaciones como esta. Lo mismo ocurre con la gente de afuera. Así que no tenemos otra opción. Alan había aprendido algo de su padre: ser brutal y eliminar al enemigo antes de que se convirtiera en una amenaza letal. Claire sintió que Alan estaba más que preparado mentalmente para actuar en este nuevo mundo, pero no quería dejar a nadie atrás, ni siquiera a aquellos que habían actuado mal. Alan no era un santo. Él mismo habría actuado con cautela si dos desconocidos hubieran entrado en el edificio, sin estar seguro de si se convertirían en uno de los infectados que asolaban el mundo. Es hora de salir. Parece que todo está bien con los demás, así que no debería haber problemas. Pero por si acaso, no nos separemos, y bajo ninguna circunstancia confíes en los demás. Solo intentarán usarte para su propio beneficio. Alan miró a Claire con severidad para que captara el significado de sus palabras. Todo lo que podía hacer era ayudarla a forjar su carácter para que fuera fuerte. Entiendo, Claire quería encontrar a su hermano. Nadie en ese grupo estaba por encima de su prioridad, sobre todo ahora que habían demostrado su egoísmo. Salió del baño con Alan. Alan salió del baño y miró a todos los que se habían alarmado por su repentina aparición. Al ver que estaban bien, todos suspiraron aliviados. Naturalmente, todavía había algunos que no estaban convencidos, como si, de alguna manera, su miedo fuera culpa de Alan. ¿Qué? Alan miró a un hombre de su misma estatura y preguntó: ¿hay algún problema que quieras contarme? Claire había estudiado el comportamiento humano y sabía que Alan ahora quería ganarse su lugar a través de la intimidación, algo completamente normal cuando se trata con personas temerosas. El hombre, llamado Carlos, miró a Alan y frunció el ceño. Recordaba haberlo visto con un arma, así que no quiso faltarle al respeto y dijo: fue un malentendido. Ayer todos teníamos miedo, así que actuamos en grupo. ¿Qué problema tendría ahora que todo está bien? Claire intentó disipar las intenciones de Alan. Saldremos de aquí tarde o temprano.
No deberíamos desperdiciar energías peleando entre nosotros. El resto de la gente no se atrevía a hablar. Todos se miraban entre sí, sin saber qué hacer, convencidos de que Alan estaba infectado. Psicológicamente hablando, habían desarrollado instintivamente un sentido de liderazgo hacia el anciano que administraba este lugar y que había ayudado a Alan cuando estaba en peligro. Pero Alan aún sentía la mirada molesta de Carlos, así que se acercó al gerente y le dijo amablemente: «Debo agradecerle su ayuda de ayer. Si tiene algún plan para salir de aquí, le daré una mano. Pero me temo que aún necesito calmar a un perro que no deja de mirarme con una mirada que no soporto». Tan pronto como Alan terminó de hablar, se giró hacia Carlos, agarró un martillo de una mesa de madera y golpeó el hombro del hombre. En esta situación, era obvio que Carlos no se rendiría sin luchar. Inmediatamente extendió la mano para detener el golpe con fuerza bruta. Pero Alan bloqueó su avance con precisión con los pies, bajó el martillo y golpeó la rodilla de Carlos, justo cuando intentaba agarrarle el brazo. Después del golpe inicial, que no fue demasiado fuerte pero sí lo suficientemente fuerte como para hacer que Carlos se doblara y cayera de rodillas, Alan le propinó un golpe real en el hombro a Carlos casi inmediatamente después. Grieta. Alan no quería matarlo, ni usó el extremo afilado del martillo. Golpeó con el lado plano, lo que resultó en un golpe contundente, pero no letal. Carlos sufrió una dislocación del hombro, algunos moretones y posiblemente contusiones, pero nada mortal. «Ah. Intenta matarme», gritó Carlos al desplomarse en el suelo. Levantó la vista, presa del pánico, y gritó: «Alguien va a detenerlo». Por supuesto, estos cobardes no harían nada. Vieron a Alan con la pistola en la mano y prefirieron mantenerse al margen. Alan, mientras tanto, dio un paso adelante, agarró a Carlos del cuello con la mano izquierda y le apuntó a la cabeza. Lo miró con frialdad y preguntó: «¿Vas a seguir mirándome con esos ojos llenos de basura? Juraría que estabas listo para comerme vivo. Más te vale darme una buena respuesta, o no me importará matarte ahora mismo». El gerente también alzó la voz, intentando calmar los ánimos. «Señor, debe comprender que todos actuamos por miedo. Solo intentamos no convertirnos en una de esas cosas fuera de este edificio. Además, debe tener en cuenta que si dispara ahora, llamará la atención de muchos infectados». Con la postura amenazante de Alan y la paliza de Carlos, la gente a su alrededor guardó silencio. No eran tan estúpidos como para enfrentarse a un hombre armado que, a todas luces, no era normal, después de mantener la calma en semejante situación. «Al menos eres inteligente. No vamos a arriesgarnos solo para matar a este idiota. Pero quiero que entiendas que te mataré, aunque eso signifique atraer a los infectados, me da igual». Alan tenía el control total de la conversación, y mentir no era difícil. Claire guardó silencio. Miró a su alrededor y sostenía una barra de hierro, lista para contraatacar si alguien se atrevía a atacar a Alan. Aunque fuera una posibilidad descabellada, hoy en día todo era posible. Carlos, golpeado y aterrorizado por su seguridad, gritó: «Hombre, me equivoqué por completo. Nunca más me atrevería a mirarte así. Por favor, perdóname solo por esta vez». Alan le apuntó con el arma y le dijo: «Recuerda que hoy te dejé vivir. Si alguna vez piensas en apuñalarme por la espalda, recuerda estas palabras y toma tu decisión». «Lo haré. Recordaré tus palabras por completo». Ruido sordo. Al mismo tiempo, se oyó un fuerte golpe desde la puerta. El guardia dijo: «Los infectados están por todas partes. Debe ser porque hiciste ruido. Están intentando entrar». Alan desvió inmediatamente su atención. «Hay cosas más importantes ahora. ¿Alguien aquí puede curarle el hombro?». «Lo haré». Antes de que Claire pudiera intervenir, una anciana se ofreció a reacomodarle el hombro a Carlos. Para entonces, Alan ya había llegado a la puerta y se asomó por los agujeros. Al otro lado, al menos 50 infectados llenaban la calle. Los más cercanos arañaban la puerta, como si alguien estuviera detrás. Alan murmuró para sí mismo: «Tienen que saber esto, si quieren salir con nosotros». Capítulo 22. Estamos solos. Nuestra única posibilidad de sobrevivir es salir de aquí ahora, mientras aún tengamos fuerzas para luchar. Me llamo Alan Rogers, ex miembro de las Fuerzas Especiales, y esta será su única oportunidad de salir con vida. Aunque le decía todo esto al grupo, la verdad era que a Alan solo le importaba salvar a la madre y a su hijo, que habían sido encerrados, a Claire, y a sí mismo, por supuesto. Esta gente lo había decepcionado por completo. No los culpaba ni les guardaba rencor, pero no arriesgaría su vida para salvarlos si llegaba el caso.
No hay cura, y existe una organización que jamás se preocupará por las minorías. Ya que estamos solos, debemos unirnos para sobrevivir. Sé que todos son fuertes. Han logrado mantenerse con vida hasta ahora, y eso demuestra su tenacidad. Los infectados eran ahora peores que animales rabiosos. Para Alan, no tenían salvación, y obviamente no iba a pasarse la vida intentando evitarlos. Por eso los estaban eliminando. Tenemos que salir de aquí. Podríamos aprovechar la oscuridad de la noche. Facilitaría las cosas. Sin embargo, si no conoces la zona, también existe la posibilidad de perderte y morir. Alan quería despejar el área frente al edificio para crear un camino seguro hacia un vehículo. Siempre que llegaran a un punto de salida, podrían escapar de este infierno, ir a buscar a Tommy y Joel, y dirigirse a la base militar donde solía estar su hermano. Pero hay demasiados infectados afuera, ¿verdad? Claire dejó a un lado sus sentimientos de culpa y se concentró en su seguridad. Aunque podrían acabar con un gran número de infectados, con el tiempo se agotarían y serían superados por las hordas que aún esperaban afuera. Entonces, no hagamos ruido. Estos infectados no son muy inteligentes. Se irán dentro de un tiempo. Dijo el gerente, un poco nervioso. De hecho, pensaba lo mismo que Alan y estaba completamente convencido de que esas cosas de afuera ya no eran del todo humanas. Sinceramente, creía que era mejor salir a probar suerte. La comida no les duraría más de una semana, así que debían pensar rápido y actuar mientras aún tuvieran energía. Alan estaba un poco preocupado, solo quería reunirse con su amigo para idear un plan y probar suerte, dirigiéndose a una de las bases militares cercanas. Si aún no se hubieran fusionado con Fedra, Alan podría unirse a ellos para establecer un punto de supervivencia más óptimo. Quedarnos aquí esperando la muerte es la mayor estupidez que podríamos hacer. Si nos separamos, seremos más débiles y probablemente todos moriremos de una forma u otra. Entonces, si vamos a hacer esto, deberíamos comer bien, dijo el gerente con severidad. No le convencía del todo la idea, pero prefería salir que quedarse allí desamparado. Al ver esta sugerencia, Claire se puso a buscar comida. Todo lo comestible estaba apilado en una mesa. Muchos se acercaron a comer, y Alan no fue la excepción, aunque no tomó nada de los demás. Mientras todos comían, Alan dijo, los infectados no son inmortales. Son humanos como nosotros, así que si les causas heridas graves, mueren. Pero, por alguna razón, sus sentidos son un poco más fuertes, así que debemos tener cuidado. Hay una ventana detrás del edificio. Con una cuerda atada, podemos bajar sin problema. He comprobado la situación ahí atrás y no hay tantos infectados como en la entrada. Al oír eso, Alan negó con la cabeza y dijo, si queremos escapar, tenemos que matar a todos los infectados que podamos en el camino. Si, por alguna razón, nos rodean, nos harán pedazos. Claire no esperaba que Alan cooperara con los demás después de cómo lo habían tratado. Esto demostraba la verdadera naturaleza de un líder, alguien que realmente había sido un buen soldado. En ese momento, Alan, de pie cerca de Claire, le advirtió, hay demasiados infectados afuera. Si intentamos abrir la puerta, entrarán todos corriendo. Necesitamos encontrar la manera de controlar su avance. Si logramos dispersarlos, la amenaza para nosotros disminuirá. El primer intento será una prueba. Debemos asegurarnos de que la puerta no quede bloqueada por la acumulación de cadáveres. Alan habló pensativo, imaginando de nuevo su única estrategia para eliminar a los infectados. Para eso, necesitamos crear un muro de escudos. Podemos hacer varios con esta mesa de madera. Aquí tenemos las herramientas para construirlos, sugirió un hombre, señalando a su alrededor. De una forma u otra, tenemos que salir de aquí. La comida no alcanza para todos, y muchos quieren volver a casa. Para que la barricada fuera efectiva y eliminar la mayor cantidad posible de infectados, Alan necesitaba la ayuda de estas personas y tenía que confiar en ellas para sobrevivir. Después de comer lo que necesitaban, Alan y los demás se pusieron manos a la obra. El edificio tenía 3 plantas, y la entrada principal daba directamente a la calle. Nada más cruzar la puerta, había un pasillo estrecho. Alan propuso usar ese lugar como cuello de botella. Colocaremos 2 máquinas expendedoras justo al frente, bloqueando el paso central, explicó Alan, esperando que lo comprendieran. Al otro lado, voltearemos una mesa y apilaremos cajas llenas de lo que encontremos. No necesitamos una resistencia total, solo la suficiente para canalizar a los infectados por una sola entrada. Así tendremos un mejor control. El plan era dejar solo un camino abierto, lo que facilitaría la defensa.
Para cerrar ese acceso en el momento oportuno, se le ocurrió una idea sencilla pero arriesgada. Un voluntario se escondería bajo un tambor metálico cerca de la abertura. Una vez dada la señal, esa persona saldría y cerraría la barricada improvisada, sellando el paso. Nos posicionaremos al final del pasillo, cerca de las escaleras, dijo Alan tras inspeccionar la zona. Si la situación se descontrola, podremos retirarnos rápidamente al segundo piso. Mientras mantengamos nuestra posición allí, la persona escondida tendrá suficiente cobertura para actuar sin ser vista. Muchos de los presentes ya portaban armas improvisadas. Sabían que esta maniobra no era solo una defensa, sino su única oportunidad de escapar con vida de la ciudad. Mientras se preparaban, una mujer de unos 30 años se acercó sosteniendo un hacha de mango largo. «Quiero ayudar», dijo con firmeza. «Mi hijo y yo seguimos vivos gracias a ti, Alan, así que creo en tu plan. Sé que hubo malentendidos antes, pero si todos aquí están dispuestos a arriesgarse, yo también lo estoy». Un joven, de no más de 25 años, refunfuñó. «Sigo pensando que deberíamos esperar a que los infectados se vayan. Esto es una locura». Alan estaba a punto de responder, pero Claire se adelantó con voz firme. «La mayoría de la gente aquí no quiere seguir esperando. Ya hemos perdido demasiado tiempo». Hubo un breve silencio. Todos tenían una expresión seria. Habían tomado la decisión de luchar. «Si quieren quedarse encerrados en el tercer piso, adelante», añadió Claire con frialdad, sin sentirse obligada a salvar a esta gente. «Pero no esperen que vayamos corriendo a rescatarlos si cambian de opinión cuando ya sea demasiado tarde». Entonces Carlos, el mismo hombre al que Alan había golpeado días atrás, dio un paso al frente. Tenía la cara magullada, pero su mirada era firme. «Yo me encargaré de sellar la barricada. Si este plan va a funcionar, quiero participar. Entonces tú y Claire se encargarán de asegurar el edificio. Tú el primer piso y ella el segundo», dijo Alan. «Recuerda, si la situación se descontrola, nos retiraremos y nos refugiaremos en el segundo piso. Carlos vigilará la puerta frente a nosotros, así que tendrá el espacio justo para mantenerse oculto, ya que los infectados estarán concentrados en nosotros, y con suerte, podrá cerrarla a tiempo». Alan entonces asignó a otros la construcción de las barricadas. Los más fuertes matarían a los infectados, mientras que el resto se encargaría de abrir y cerrar las puertas según fuera necesario. Todos querían salir de allí, y si conseguían llegar a la camioneta de Claire, que no estaba lejos, podrían tener la oportunidad de un nuevo comienzo. Ahora que la situación se había deteriorado tanto, aún podían adentrarse un poco más en el futuro, y con ello, la posibilidad de sobrevivir. «Atacaremos a los infectados e intentaremos eliminar a tantos como sea posible. No podemos resultar heridos. Si nos lastiman, moriremos. Pase lo que pase, no retrocedan. Estaremos bien mientras mantengamos las barricadas», dijo Alan, empuñando un gran machete. Otros sostenían palos de escoba o tubos de metal con cuchillos pegados en la punta. Si lo que sabían era cierto, solo necesitaban infligir heridas graves a los infectados para matarlos. Carlos frunció el ceño y dijo: «Hagámoslo». Capítulo 23. Unas horas después, el plan se ejecutó con éxito. Para reforzar la barricada, se colocaron cables en la parte inferior de los escudos. Estos cables ayudarían a mantener la barricada en su lugar en caso de que necesitaran retirarse. Los únicos que no pelearon fueron la mujer con su hijo y Claire, quien estaba posicionada detrás de ellos, asegurando la puerta del segundo piso. Alan depositó toda su confianza en esta mujer a la que apenas conocía, pero no hacían falta años de amistad para saber que Claire era alguien en quien valía la pena confiar. Era confiable, valiente y, sobre todo, honesta. De las pocas personas que había conocido después de que todo se fuera al garete, Claire era una de las pocas que aún actuaba tal como era. «Te dejo, mi ama. Dispara solo si no puedes cerrar esta puerta», dijo Alan, entregándole su rifle a Claire, quien claramente tenía sólidos conocimientos de combate. Quienquiera que fuera su hermano, sin duda se había asegurado de que su hermana fuera más que capaz de cuidar de sí misma. Alan solía pensar lo mismo de su propio hermano. Lo que le ocurrió fue una auténtica tragedia. «¿Me subestimas?». Claire no dijo nada en voz alta, pero estaba más que segura de que podía luchar mejor que la mayoría. Aún así, sabía lo importante que era asegurar la segunda puerta, así que guardó silencio. Alan asintió, agarró su machete y dijo: «Estamos listos». Temblando, Carlos se acercó a la puerta y la entreabrió usando una rendija en el tambor metálico. La pequeña puerta se abrió de golpe al instante, y los infectados irrumpieron, tropezando unos con otros.
Carlos maldijo y se escondió rápidamente como pudo. Dios mío, juro que iré a la iglesia todos los días, que se acabe esta mierda. Vengan aquí, bastardos, aquí mismo. Gritaron Alan y los demás con todas sus fuerzas, subiendo la adrenalina. Tenían que llamar la atención de los infectados, era la única manera de garantizar que la puerta pudiera cerrarse, ya que Carlos estaba cerca. De pie sobre la barricada, Alan apretó el machete con más fuerza y, sin esperar una orden, comenzó a cortar a los infectados como si no fueran más que madera vieja y podrida. Se concentró únicamente en sus cuellos, manos y cabezas. Grieta. En un instante, una escena brutal se desarrolló en el estrecho pasillo, pero abrumados por la adrenalina y el shock, lo único que pudieron hacer fue atacar salvajemente a los infectados, quienes a su vez intentaron propagar su infección. Los infectados avanzaron, pero la barricada los frenó. Pronto, la primera oleada fue aniquilada, y la pila de cadáveres frenó a los que venían detrás. La situación no pintaba bien para los infectados, así que el grupo de Alan se mantuvo firme. Alan estaba ahora frenético, completamente ajeno a su entorno, con la mirada fija solo en matar. Su mano estaba pegajosa de sangre, pero eso no lo detuvo. Siguió atacando. Como era de esperar, los infectados que fueron repelidos o heridos comenzaron a caer unos sobre otros, y uno incluso se desplomó justo frente a la puerta, bloqueando la entrada. Un hombre calvo lo notó. Maldita sea. La puerta está bloqueada. Hay cadáveres por todas partes. Alan se giró hacia uno de los hombres. Eres el más pequeño. Pasa por encima de los cadáveres y despeja la puerta. No tengas miedo, no te notarán. En cuanto dijo eso, Alan se subió a una silla y empezó a atacar con más saña. Uno de los hombres a su lado hizo lo mismo, pero en ese momento, un infectado lo agarró del tobillo y lo arrastró hacia adelante. Ah. No lo ayudes, concéntrate en lo que tienes delante. Dijo Alan con frialdad. No había forma de salvar a alguien que había sido agarrado. Tengo miedo. No quiero morir. Dijo el hombre encargado de cerrar la puerta. Alan frunció el ceño y miró a dos hombres fuertes a su lado. Despejen el camino, los cubriré con mi arma. Les molestaba la idea de limpiar la puerta, pero no había tiempo para discutir. Uno de ellos saltó sobre la pila de cadáveres. Varios infectados intentaron alcanzarlo, pero la sangre en el suelo les dificultaba el movimiento, lo que le dio a Alan un tiro limpio. ¡Bang! 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 Se oyeron 3 disparos, despejando el camino hacia la puerta. Desde su posición elevada, Alan siguió disparando para cubrir a los hombres. Carlos. Cierra la puerta. Explosión. Explosión. Alan eliminó a 2 infectados más que estaban a punto de entrar. Uno de los hombres detrás de él, con un escudo de madera en la mano, se abalanzó sobre los infectados mientras su compañero le cubría las espaldas. Vamos. Adelante. Gritó Alan, saltando y atacando a los infectados con una fuerza brutal. Pero el suelo resbaladizo lo traicionó. Resbaló y cayó de espaldas sobre los cadáveres. Carlos, escondido dentro del bidón metálico, se sobresaltó con la escena. Al ver a 2 hombres a su lado, comprendió de inmediato lo que estaba pasando. Mierda, mierda, mierda. Gritó Carlos, cayendo de rodillas y arrastrando el cadáver que bloqueaba la puerta. Cerrémosla. Carlos empujó con fuerza la puerta. Los infectados de afuera intentaron entrar por la fuerza, pero 3 hombres fueron más que suficientes para contenerlos. Mientras tanto, Alan seguía disparando a los infectados que llegaban, mientras los demás avanzaban tras él para protegerlo de ser atacado. ¡Ah! Un grito espeluznante estalló junto a Alan. Se giró y vio a un hombre mordido en el tobillo. Sin dudarlo, Alan se levantó y continuó masacrando infectados con su machete, ignorando todo lo demás. 10 minutos después, más de 50 cadáveres yacían esparcidos por el suelo. Los hombres a su alrededor observaban la escena, respirando con dificultad. Silencio. Solo quedó el silencio. Capítulo 24. ¿Son ellos o tú? Cuando aprendas que tu seguridad y la de tus seres queridos está por encima de todo, sabrás la respuesta a muchas preguntas. Alan, por supuesto, no necesitó hacerse ninguna de esas preguntas para empezar a cortar las cabezas de muchos infectados. El odio que sentía por estas cosas era mucho mayor de lo que cualquiera pudiera imaginar, y podría pasarse el día entero matándolas. Eliminen a los que siguen vivos. Gritó Alan mientras blandía su machete contra las zonas vitales de los infectados restantes. Es fácil saber dónde golpear si consideramos que los órganos vitales humanos están protegidos por las costillas y el cráneo.
Por eso es fácil matar a alguien simplemente cortándole el cuello. Es el punto más vulnerable a recibir daño. Los ojos completamente blancos de estos infectados les daban una apariencia aterradora. Muchos tenían la boca ensangrentada, lo que indicaba claramente que habían matado antes. Su brutalidad era más que suficiente para infundir miedo, frenesí y adrenalina en cualquiera. Alan, ¿cómo estás? Claire bajó inmediatamente del segundo piso y rápidamente le quitó la máscara a Alan mientras le limpiaba la sangre de la cara. En momentos como estos, la adrenalina empieza a disminuir, el corazón late con más fuerza y se siente la sangre caliente circulando por el cuerpo. La sangre fría y coagulada en el suelo, en las manos de Alan y por todo el cuerpo, le dejó una sensación de entumecimiento. Estoy bien. Necesito quitarme esta ropa. Alan se quitó rápidamente la camisa y Claire intentó limpiarse la sangre mientras revisaba si tenía alguna herida infectada. Carlos miró los cadáveres en el suelo y luego a Alan, quien se quitaba la camisa tranquilamente en medio de los cuerpos dispersos. Como todos, tenía miedo. Esta escena era algo que nunca había presenciado. Ahora que estaba en presencia de tantos cadáveres, parecía un sueño, pero saber que esto estaba sucediendo en todo el mundo le hizo creer que podría sobrevivir. Más vale aprender pronto que tarde. Carlos se desplomó en el suelo, sudando frío y observando constantemente los cuerpos como si temiera que volvieran a levantarse. Alan, sin camisa, miraba a su alrededor con los ojos llenos de intenso frenesí, buscando más objetivos que eliminar. Esa brutalidad que había enterrado en su interior había aflorado con tanta facilidad que ni siquiera se había dado cuenta. Claire notó el temblor de las manos de Alan. Estaba más que claro. No se trataba de un juego de matar no muertos. Lo que habían hecho era asesinar enfermos. Aunque fuera por sobrevivir, la sensación no era distinta a la de matar a alguien con una espada. Y los recuerdos de las batallas en el extranjero sacudieron la mente previamente tranquila de Alan. ¿Funcionará?, preguntó Claire, intentando forzar una sonrisa, pero sin éxito. Estaba tan destrozada como todos los presentes tras presenciar semejante masacre. Alan miró profundamente a Claire a los ojos, respiró hondo y, tras calmarse, dijo: mentiría si dijera que no sugerí esto para ver qué tan fuertes eran estas personas y para averiguar si había impostores en el grupo. Por lo que vi, a algunos les fue bien, pero hay ciertas personas a las que no deberíamos confiarles nuestras vidas. Mientras decía esto, Alan se fue calmando poco a poco. Reflexionó sobre sus propias acciones y cómo había lidiado con los infectados. Al pensar en cómo los había matado, ahora que había pasado el impacto inicial, se dio cuenta de que no era lo mismo que matar a una persona normal. Dependía de quién lo matara y cómo. Cuando movió la mano para golpear al enemigo, lo hizo de forma automática. Sus movimientos no se detuvieron hasta eliminarlos a todos. Alan se dio la vuelta y les dijo a todos: tenemos que irnos de aquí hoy, no sería prudente dejar los cadáveres en el pasillo. Intentaremos tirarlos por el segundo piso, pero debemos decidir dónde arrojar a los infectados. El edificio tiene dos lados. La parte trasera será nuestra vía de escape, así que podemos usar la delantera como queramos. Todos respondieron rápidamente y comenzaron a cargar los cuerpos infectados. Mirando a Carlos y a los dos hombres musculosos que habían luchado excepcionalmente bien a su lado, Alan preguntó: ¿cómo están? Carlos miró a Alan y respondió: mucho mejor que tú. Debe ser asqueroso estar cubierto de toda esa sangre. ¿Cómo se llaman? No me acuerdo. Alan ignoró la broma y, en cambio, dirigió su pregunta a los dos hombres que habían tomado la iniciativa de cerrar la puerta bloqueada por el cadáver de un porteador. Soy Raj, y él es Leonard. ¿No recuerdas nuestros nombres porque nunca nos presentamos? Hacemos esto porque queremos ir inmediatamente a buscar a nuestra hermana. Es enfermera en el hospital más grande de Midland. Sabemos que las probabilidades son bajas, pero queremos ver si el ejército aseguró esa zona. El tipo llamado Raj era un hombre corpulento de unos 26 años. Tenía rasgos latinos, probablemente de ascendencia latina. Alan asintió y dijo: movamos esto por ahora. Después, idearemos un nuevo plan para mejorar nuestra situación. Sin excepción, todos bajaron juntos y se deshicieron rápidamente de los cadáveres, no sin antes revisarlos en busca de algo útil, como armas, cuchillos o llaves de coche que pudieran ser útiles más tarde. Tirar los cuerpos al frente terminó atrayendo a más infectados. Antes de lo esperado, otra multitud, igual que la anterior, llenó por completo la zona frontal y comenzó a arañar la puerta. Incapaces de derribarla, permanecieron a salvo, por ahora. Tras resolver los últimos problemas, Claire ayudó a Alan a encontrar ropa limpia.
Tras limpiarle el cuerpo con un paño húmedo, se cambió de inmediato. Finalmente, cayó la noche y nadie pudo hacer nada más debido al agotamiento. Lo único que lograron fue buscar mejores armas y ropa extra en las cajas de entrega que habían llegado antes de que todo se fuera al garete. Solo un hombre había muerto hoy, pero lograron matar a docenas de infectados. Esto impresionó a Alan, quien no tenía mucha fe en ellos. Como no había aire acondicionado, el frío inundaba el espacio donde estaban. Muchos que se conocían dormían juntos, pero Alan no quería estar cerca de nadie, por si acaso alguien se había infectado. En silencio, Claire decidió quedarse al lado de Alan, junto con la mujer y su hijo, cuyo nombre, por cierto, era Emily. Capítulo 25. Durante la noche, se analizaron varias cosas, y Alan, que había averiguado dónde estaba la camioneta de Claire, dudó brevemente antes de estimar cuánto tiempo tomaría si comenzaban a correr desde el principio. Además, no se tuvo en cuenta el tráfico repleto de vehículos abandonados. Al caer la noche, Alan solo se molestó en descansar y comprobar si había algún otro problema del que preocuparse. Luego, subió al piso superior para hablar con Tommy, quien le contó que se había encontrado con varios supervivientes. Ambos acordaron encontrarse en un buen punto donde Tommy los cubriría, pero eso solo sería posible si las calles estaban libres de infectados. De lo contrario, Tommy no podría hacer nada. Alan, que vio a Claire cerca, le dijo: la única diferencia entre los infectados y nosotros es que ellos tienen un único objetivo: infectar a los no infectados. Al menos por ahora, no estamos en desventaja. ¿El hongo los cambia? Sí, mucho más de lo que te imaginas. El hongo cambiaba la apariencia de las personas, al menos eso era lo que habían demostrado investigaciones recientes hasta ahora. Claire parecía muy tranquila y preguntó: ¿crees que los bombardeos cesaron por completo? Alan pensó un momento y dijo: si Fedra no controla Texas, significa que el bombardeo fue estratégico. Siendo sincero, me gustaría creer que el ataque fue planeado y no impulsivo. Las masacres que le había contado Claire las había escuchado de Tommy y su hermano. En cuanto a Steven, antes de morir, no había mencionado nada al respecto. Alan quería creer que su hermano murió haciendo lo que juraron proteger. Después de todo, como soldados, matar a su propia gente de manera desesperada era algo que debía ser castigado. Temprano a la mañana siguiente, Alan se despertó nuevamente, pero no esperaba caer en un sueño tan profundo tan de repente. Antes que nada, sintió la funda de su pistola en la pierna, así que suspiró aliviado. Entonces sintió el cuerpo de Claire apoyado contra el suyo. Su respiración lenta le indicó a Alan que todo estaba bien. Este no era su primer contacto cercano con mujeres. Alan había tenido muchas parejas, algunas relaciones más largas que otras. Pero ninguna había durado y todas habían terminado mal. Desde entonces, Alan pensó que no estaba hecho para las relaciones románticas. Todas terminaron demasiado mal. Claire no tardó en despertar. Al verse apoyada en Alan, se apartó lentamente y murmuró: lo siento. No es nada, ¿dormiste bien? Alan sonrió levemente y le preguntó a Claire: claro. ¿Aún vamos a eliminar a los infectados? Claire no había dormido bien desde que empezó su viaje buscando a su hermano, lo que significaba que confiaba en Alan. Sí, tenemos que desalojar a todos los que podamos y aumentar nuestras posibilidades de escape. La ruta más cercana al vehículo es por delante. Si lo hacemos así, podemos subir al camión y salir por detrás. Cuando se levantaron, vieron a los infectados inmóviles, y efectivamente, había más que antes, pero Claire preguntó, notando algo extraño: ¿notaron que los infectados no están allí? Me refiero a los cuerpos que tiramos del segundo piso ayer. Alan miró más de cerca y, efectivamente, era cierto. Ayer, habían arrojado más de 40 cuerpos desde arriba. Después de una noche, todas las cabezas de los infectados habían desaparecido. Algo había devorado las cabezas y los estómagos de esos cadáveres. Alan murmuró después de pensar en lo sucedido: los infectados están evolucionando. No me sorprendería que empezaran a hacer cosas que no entendemos. En unos años, podríamos tener ventaja. El hongo los cegará y entonces podremos eliminarlos más fácilmente. Pensándolo bien, Claire cambió de tema y preguntó: ¿cuánto tiempo nos llevará eliminar a todos los infectados? Alan pensó por un momento y dijo: unos días más, si tenemos fuerzas, tal vez hoy o mañana, pero deberíamos hacer más de lo que hicimos ayer. En ese momento, Carlos salió del baño y dijo: el problema es que hay cientos de miles de humanos en esta ciudad. Aunque logremos despejar el camino, eso no garantiza un camino despejado hacia el camión. Raj se acercó a la ventana y dijo:
Sí, hay muchos, pero no estamos matando a los suficientes para llegar a tu camión. Alan negó con la cabeza y dijo, necesitamos, además del camión, un camión grande. Nosotros, los que nos dirigimos al vehículo, despejaremos el camino para quienes tengan la misión de subir al camión grande. Solo entonces tendrán la oportunidad de despejar el camino y atraer a los infectados que nos rodean. Ya han muerto varias personas, ahora somos 10, lo que dificulta las cosas. Edward, el hermano de Raj, estaba muy decidido y, pensándolo bien, aparte de la mujer y su hijo, nadie más los apoyaba directamente. Alan lo notó desde el principio y murmuró, sí, pero no tenemos otra opción. Solo tenemos comida para hoy y quizás para mañana. Si no intentamos escapar con lo que tenemos, moriremos de hambre. Entonces quizás alguno de ustedes elija el canibalismo para sobrevivir más tiempo. ¿Es eso lo que buscan siendo tan pesimistas? Raj sonrió con amargura y dijo, algunos lloraron toda la noche. No todos tienen la fuerza de voluntad para seguir así. Al principio, nosotros también estábamos aterrorizados, ¿no te acuerdas? Claire sabe que todos actuaron paranoicos al principio, lo cual era perfectamente comprensible dado todo lo que habían pasado hasta ahora. En este punto, ahora que las cosas se habían calmado y todos estaban más o menos conscientes de lo que estaba sucediendo, era hora de hacer algo por sí mismos. Claire, Raj y yo podemos ir por el camión y llamar la atención para que después tengas tiempo de encontrar un vehículo grande que pueda aplastar a cientos de infectados y despejar el camino. ¿Qué te parece? Alan miró a Raj y luego a su hermano. Este plan de traer un hermano era lo mejor que se le ocurrió para que él y Claire no fueran abandonados después de que la gente de aquí tuviera la oportunidad de escapar. Capítulo 26. Eso suena mejor. El plan inicial se había modificado a uno más óptimo, lo que les daría más posibilidades de sobrevivir. Por supuesto, Alan, quien había propuesto el plan, tendría una de las tareas más difíciles. Preferiría morir luchando antes que esperar a que alguien lo salvara, y por eso haría lo que fuera necesario para que el plan funcionara. Debe ser un camión muy grande, dijo Raj, convencido de que se encontrarían con un punto muerto si no podían apartar algunos vehículos del camino. Alan miró a Raj y lo eligió principalmente por su buena movilidad. Además, mientras Edward estuviera con el grupo principal, existía la posibilidad de que los de la camioneta no se quedaran atrás al llamar la atención de los infectados que acechaban en cada rincón. Si los demás se negaban a ayudar una vez que tuvieran el camión, Alan confiaba en que podría evitarse fácilmente con la ayuda de Edward. Incluso estaba considerando darle su arma, lo que aumentaría enormemente la confianza de todos. Carlos miró a Alan y dijo, podría ir contigo. Si somos 4, tendremos más posibilidades de distraer a los infectados y darles a los demás la oportunidad de conseguir el camión. Eso no es lo ideal, respondió Edward, llegando a una conclusión. Tú eres quien sabe conducir el camión. Te necesitamos si queremos salir de aquí. Tiene más sentido que Alan, Claire y mi hermano vayan al punto designado. Son los que tienen más experiencia en combate. Una vez que cumplan con su parte, los demás seguiremos el plan y nos iremos todos juntos. Además, Carlos había tomado los mayores riesgos durante las peleas, donde eliminaron un número considerable de infectados. ¿De verdad Claire tiene habilidades? Preguntó Carlos después de pensarlo. Alan sonrió, como si hubiera estado esperando esa pregunta. Si alguno de nosotros se infecta, el que esté bien podrá llegar a la camioneta, y el infectado hará lo que sea necesario para que el plan funcione. Un sacrificio. Quien sea mordido debe saber que ya está muerto. Quienes salgan deben tenerlo en cuenta. Cuando la gente oye hablar de sacrificio, tiende a resistirse, pero cuando ese sacrificio puede salvar la vida de tu hermano, todo cambia. Claire y Alan tenían una relación muy estrecha. Quizás solo fueran amigos, pero aunque se conocieran hacía poco, ambos sabían que podían hacer eso y mucho más. Raj no quiso discutir y dijo, el plan tiene sentido. Entonces, ¿cómo deberíamos correr exactamente? En fila, uno detrás del otro, respondió Alan. Pensó un momento y luego añadió, si muerden al de adelante, pueden hacer lo necesario para despejar el camino al de atrás. Alan nunca había huido de los infectados, hasta ahora, por lo que realmente no sabía cuál era la mejor manera de huir de ellos. Entonces votemos para que el plan sea aprobado por todos, sugirió Claire, cambiando por completo el tono de la conversación. Después de que Claire les pidió a quienes estaban de acuerdo que levantaran la mano, ella levantó la suya, y otros 6 se unieron, incluyendo a Alan. Quedaron el gerente y 3 empleados más, y tras considerar sus posibilidades, también levantaron la mano.
¿Por qué objetar si ninguno de ellos correría el mayor riesgo? El gerente miró a Alan y le preguntó, ahora que tenemos el plan, ¿a dónde vamos? Si todas las calles están llenas de coches abandonados y nuestra única salida es salir de la ciudad para estar a salvo, ¿cómo vamos a saber a dónde ir? Todos guardaron silencio ante esas palabras. Ahora que lo pensaban, no tenían un plan claro sobre a dónde querían ir. Si se topaban con los militares, quizá los llevarían a un refugio, o quizá les dispararían en el acto. Todo tenía que estar claro. Nadie sabía cómo era la situación afuera. Además de reunirse con sus familias, todos coincidieron en buscar un lugar seguro y seguir adelante desde allí. Conozco un lugar donde me refugiaré con un par de compañeros, si llegamos, pueden refugiarse. Hay provisiones y armas. Si siguen mis instrucciones, sobreviviremos juntos. Alan no era un demonio. Todos habían hecho locuras durante esta crisis, pero Alan comprendió que nunca fue algo personal. Además, quería observar el exterior antes de decidir ayudar a más personas. Si la situación en la ciudad se desmoronaba, solo quería establecer un refugio para quienes aún estuvieran vivos. En esta situación, no hay duda de que las cosas solo empeorarán con el tiempo, por lo que si no reciben ayuda de los militares en esta ciudad, podrían considerar la batalla perdida y comenzar a trabajar por su cuenta para construir un futuro. ¿Quiénes son estos otros? Preguntó el gerente, visiblemente intrigado. Un amigo y su hermano. Estuvimos en una situación muy parecida a esta y hemos estado juntos desde entonces. ¿Alguna otra pregunta? Edward no tenía paciencia para preguntas estúpidas y dijo, tendré que irme a ver cómo está mi familia. Podemos encontrarnos en ese momento y desde allí trabajar juntos para sobrevivir. Eso sería lo mejor, coincidió Raj con su hermano y añadió, si vamos solos, probablemente nos devoren los infectados de fuera de este edificio. A estas alturas, todo el país debe estar infestado de esas cosas, así que sobrevivir en grupos grandes no parece mala idea. Alan percibió un cambio en la atmósfera y asintió. Aparte de los hermanos y Carlos, con quienes era más fácil lidiar, los demás tenían sus propios pensamientos, así que no tendría que preocuparse demasiado por ellos. Claire también se sentía más tranquila ahora que todos estaban en sintonía. Se sentía en crisis sin importar dónde estuviera dentro del edificio, así que esta situación le resultaba más cómoda, ya que su seguridad había mejorado. Al final, todos aceptaron la propuesta porque tenía sentido. Cuando llegó el momento de concretar el plan, todos sugirieron muchos ajustes, ya que conocían la zona mejor que Alan. Tengo una motocicleta afuera, dijo un hombre que trabajaba en el edificio. Luego explicó. Si alguien la usa para distraer a los infectados de afuera, podríamos ganar tiempo para llegar a la camioneta. Luego señaló un mapa sobre la mesa y marcó un edificio específico. Tomando este atajo, pueden subir las escaleras del edificio y saltar de tejado en tejado. Podríamos usar altavoces para atraer a los infectados cercanos y, en ese punto, encontrarnos con el grupo que se dirige a la recogida en esta parte de la calle. Alan pensó un momento. Si eran 3, Claire debería llevar a Raj a la camioneta mientras él usaba la motocicleta y los altavoces para alejar a los infectados de la calle principal. Así, Claire y Raj tendrían la oportunidad de llegar sanos y salvos a la camioneta, y después, Alan tendría tiempo de reagruparse con los demás. Al llegar a la camioneta, atraerían la atención de los infectados que estaban detrás para que el segundo grupo pudiera tomar el camión. Cuando Alan y su grupo estuvieran dentro de la camioneta, sería el turno del grupo de Edward de sacarlos atrayendo a los infectados por detrás. Tras analizar el tiempo, los grupos y las tareas, Alan creyó que era un plan sólido. Primero, tomaría la motocicleta, encontraría el lugar adecuado para escapar de los infectados y encendería los altavoces. Una vez que empezaran a sonar a todo volumen, Claire llevaría a Raj a la camioneta, que debería estar libre de infectados. Toda esta primera fase se desarrollaría en la parte delantera del edificio, no solo para llegar a la camioneta, sino también para después tomar los camiones por detrás. Una vez en la camioneta, Alan y los demás darían marcha atrás por la calle de donde vinieron y llamarían la atención de los infectados para que el grupo de Edward pudiera salir sano y salvo. Lo que los demás no sabían era que Alan tenía armas en el vehículo, así que estar en la camioneta era mucho más seguro. Así, tendría la oportunidad de ir a casa de Claire y encontrar a su madre. Como los infectados son sensibles al sonido, este plan podría funcionar, dijo Edward, esperando a ver qué decisión tomaría Alan. ¿Pueden los infectados subir escaleras? Preguntó Claire, pensando que sería una pésima idea. Capítulo 27. Cada persona evoluciona de forma diferente.
Algunos se vuelven más inteligentes después de unas semanas. Pero en otros casos, su velocidad disminuye, y si la infección en sus cuerpos sigue propagándose, no me sorprendería que el hongo comenzara a cubrir partes de sus cuerpos. Al principio, los infectados tenían sentidos muy desarrollados. Son fuertes, no se cansan, pero siguen siendo humanos. Sabemos que si les das en puntos vitales, pueden morir con relativa facilidad. Sin embargo, para mayor seguridad, siempre es mejor apuntar a la cabeza. ¿Por eso usas armas más silenciosas? Carlos había aprendido muchas cosas que desconocía, lo que le ayudaba a comprender mejor a los infectados. Sí, por eso primero enviaremos a un grupo de 4, cuya única misión será ayudar a despejar el camino hacia la motocicleta. Después, nos centraremos en seguir el plan que ideamos para salir de aquí. Tiene sentido lo que dices, pero, ¿estás seguro de que no sería mejor irse de noche? Ya hablamos de esto. Hay un camino cercano que podemos usar para salir de la ciudad. Si salimos sin obstáculos, nadie saldrá herido. Pero si nos vamos por donde sugieres, más de la mitad moriremos. Pero no parece haber muchos alrededor, dijo Raj, observando la baja densidad de infectados afuera, ligeramente escéptico. He luchado contra muchos infectados antes, semanas después de que todo esto empezara, y lo que puedo decir es que los infectados saben cómo emboscar, evadir y esconderse. Cuando perciben algo peligroso, se agrupan e intentan atacar de noche o cuando no estamos mirando. Yo también lo había notado antes, añadió Claire, tras haber presenciado algo similar. Edward miró a su hermano y luego dijo: prepararemos el cebo, y cuanto antes, mejor. Si nos vamos ahora, podríamos salir antes del anochecer. Con eso, Alan comenzó a dar órdenes para que todos se prepararan. Se acercó a una caja de vendas y le pidió a Claire que lo ayudara a envolverse los brazos, las manos, las pantorrillas y el abdomen con capas gruesas. La forma más sencilla de protegerse era evitar mordeduras, arañazos o que las heridas entraran en contacto con sangre infectada. Así, tendrían más probabilidades de sobrevivir a un ataque. ¿Es lo suficientemente grueso?, preguntó Claire, un poco preocupada por lo que Alan estaba a punto de hacer. Mientras nadie la observaba, Alan le susurró: si algo sale mal, ve a este punto de la ciudad. Tommy estará allí. Una vez que llegues a las calles, estarás dentro de su campo de visión y te cubrirá desde arriba. Alan le había hablado de Tommy, un francotirador experimentado. Ahora que tenían rifles más potentes, matar infectados a kilómetros de distancia ya no era un problema. También le había dicho a Claire que si fueran solo ellos dos, salir de allí sería mucho más fácil. Pero como ninguno quería abandonar a esta gente, lo hacían para evitar la muerte de todos. Si no pudieran proteger a estas personas, no estarían preparados para el futuro. Llévate mi equipo pesado. Necesito ir ligero para poder moverme mucho más rápido. Alan se sentía mejor de la rodilla, así que huir de los infectados no era un problema. Claire estuvo de acuerdo y preguntó: si todo va bien, ¿nos encontramos en el mismo lugar? Exactamente. Hice un trato con Raj para ayudarlo a encontrar a su familia después de encontrarme con Tommy. Aseguraremos el edificio, reuniremos a quienes sigan con vida y, una vez que todo esté bajo control, nos dirigiremos a las afueras, explicó Alan mientras vendaba a Claire. Ella asintió, guardó su arma y dijo con firmeza: si no regresas a tiempo, iré a buscarte, ¿entendido? Solo sigue el plan. Saldremos de esta juntos. Recuerda que, una vez que llegues al camión, debes ceñirte al plan, incluso si no llego a tiempo. No me pasará nada. Puedo salir de cualquier situación y estoy mejor solo. Mientras Alan se vendaba, se aseguró de que ninguna de sus capacidades físicas se viera afectada. Respiró hondo, se colocó varios cuchillos en el cuerpo, sujetó hábilmente su machete, calentó los músculos para evitar calambres y se preparó mentalmente. Gira a la derecha, encontrarás una motocicleta negra. Súbete y enciéndela. Luego, conduce hacia los edificios naranjas y, al final, enciende los altavoces. Alan cerró los ojos, memorizando cada instrucción que acababa de recibir. Visualizó su entorno y respiró hondo, sintiendo la energía nerviosa recorrer su cuerpo. No era poca cosa. Cualquier error podía costarle la vida. No podía dejar de pensar en lo extraño que se sentía todo, como estar atrapado en una simulación. ¿Cómo era posible que estuviera a punto de correr para salvar su vida mientras criaturas infectadas con el virus lo perseguían hasta la muerte? Bien, allá vamos, murmuró Alan mientras se cubría la cara con un pañuelo y se ponía una gorra. Apretó con fuerza el mango del machete. Tenemos 2 a la derecha, 3 a la izquierda y 4 más adelante.
susurró Edward, sosteniendo un martillo en su mano derecha. Ahora. Gritó Carlos al abrir la puerta y Alan se lanzó hacia adelante. RRRRR. Grieta. Alan no miró a los lados. Confiaba en que el grupo que lo escoltaba lo cubriría, lo que le permitiría llegar más rápido a la motocicleta. Pero en el camino, no perdió tiempo. Al ver a un infectado rugiendo como una bestia sedienta de sangre, con los ojos llenos de ferocidad, se preparó para atacar. No había lugar para la vacilación. Era el momento de matar y seguir adelante. De repente, el ruido de golpes, gritos y jadeos llenó la zona. La tensión crecía a cada segundo. Alan sintió la adrenalina impulsándolo a moverse con rapidez. Su corazón latía al ritmo de la trepidante batalla que acababa de comenzar. Mátenlos a todos. Capítulo 28. Como si todavía fuera un soldado cumpliendo una misión, Alan blandió su machete con fuerza y cortó el cuello del primer infectado frente a él. Grieta. La mano firme de Alan, vendada y cubierta con guantes de cuero, aseguraba la precisión de cada golpe. En un instante, la garganta del infectado se desgarró, estallando en una oleada de sangre al caer al suelo, retorciéndose antes de morir. Ark. Los infectados, aparentemente conectados telepáticamente, salieron de los edificios circundantes a gran velocidad. ¡Maldita sea! Gritó Alan, deslizando su pie derecho hacia adelante para patear a un infectado que cargaba hacia él. ¡Muévete, ahora! Sin perder tiempo, atacó al segundo infectado que venía hacia él. ¡Crack! ¡Crack! Alan tuvo cuidado de no hundir demasiado el machete en los músculos, lo que le permitió sacarlo rápidamente y evitar que se atascara. Pero en ese preciso momento, el machete se alojó. Sin dudarlo, Alan actuó rápido. Le propinó una fuerte patada al infectado que casi lo inmovilizó, intentando romperle el cuello antes de lanzarse hacia adelante. Sin mirar atrás, agarró el machete aún incrustado en el cadáver y, al divisar la densa horda de infectados que se acercaba por la izquierda, corrió hacia la motocicleta. Grieta. Respirando agitadamente, Alan cortó las manos de alguien que intentaba atraparlo de un golpe rápido. Sin darle ninguna oportunidad, derribó al infectado y vio la solitaria motocicleta negra estacionada allí, silenciosa como un salvavidas. Sacó el casco de debajo de la moto, se lo puso rápidamente y arrancó el motor. Con el machete en la mano derecha, intentó desesperadamente poner el caballete en su sitio para poder salir, pero justo cuando estaba a punto de acelerar, un infectado que había perdido las piernas le mordió con fuerza el antebrazo, cubierto de gruesas vendas. ¡Maldito perro! Gruñó Alan con ira. Sintió la picadura pero no perdió tiempo en comprobar si había perforado las vendas. Alan sacó un cuchillo con la mano izquierda y lo clavó en la cabeza del infectado, atravesándole la cuenca del ojo. La hoja apenas atravesó el cráneo, así que cambió de táctica y atacó el cuello con fuerza. Liberando su brazo, pisó a fondo el acelerador y salió disparado hacia la carretera de la derecha. Por los retrovisores de la motocicleta, vio a Carlos y a los demás cerrando la puerta del edificio. Respiró aliviado. Nadie más parecía estar en peligro inmediato, así que se concentró en el camino. Hay una multitud enorme de infectados saliendo de los edificios, Alan aceleró, pasando por encima de vehículos abandonados. A pesar de ser bastante ruidosa, la motocicleta Yamaha facilitó que Alan avanzara sin problemas. Todo lo que vio fueron partes del cuerpo, sangre por todos lados y seres infectados abalanzándose sobre él con gemidos que sonaban más como gritos. Más rápido. Alan pisó el acelerador a fondo, cambiando de marcha para ganar velocidad. El motor rugió mientras esquivaba obstáculos y saltaba escombros. Pronto divisó los edificios y, a lo lejos, el callejón con las escaleras que conducían a la azotea. Apretando los dientes, redujo la velocidad y giró a la derecha, pero se inclinó demasiado. ¡Mierda! Chocar. Alan se estrelló contra el suelo junto con la motocicleta, pero logró alejarse antes de que el peso de la moto le aplastara la pierna derecha. Impulsado por la adrenalina, se puso de pie de un salto y echó a correr. ¡Maldita sea! Ven a buscarme si puedes. Gritó Alan desafiante. ¡Bang! 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 Rugido. La horda de infectados rugió y lo persiguió, emitiendo sonidos grotescos que paralizarían a cualquiera con miedo. Pero Alan mantuvo un ritmo constante y ágil gracias a su excelente condición física, de lo contrario, ya lo habrían alcanzado. Los infectados más jóvenes corrían velozmente, mientras que los mayores, aunque más lentos, no cesaban en su persecución. La resistencia de estos monstruos parecía inagotable.
Mientras corría, Alan alternaba entre su pistola y su machete, cortando el cuello de un infectado y golpeando a otro en la cabeza en las escaleras de emergencia. «Maldita sea», maldijo Alan al darse cuenta de que no podía recuperar su machete. Se dio por vencido y rápidamente comenzó a subir las escaleras de un edificio más pequeño. Pero para su sorpresa, los infectados que lo habían visto ascender también empezaron a subir. Alan maldijo en voz baja. «¿Por qué no se me ocurrió antes?». Alan sabía que podría haberlos superado escalando antes, pero era más fácil decirlo que hacerlo. No eran zombies descerebrados ni con muerte cerebral. Estaban infectados por un hongo que les conservó sus capacidades físicas originales, con una resistencia sobrehumana. Si no habían entrado antes en el edificio, era porque estaban aprendiendo y adaptándose. ¿Y ahora qué?, pensó Alan, consciente de que no podía huir eternamente. Claire y los demás contaban con él. Inspeccionó la zona, estrecha, con solo una escalera para subir. Era el lugar perfecto para contenerlos unos minutos y ganar tiempo para que sus compañeros escaparan. «Primero seguiré escalando, luego pensaré», gritó Alan, sabiendo que entrar en pánico solo lo mataría. A diferencia de otras escaleras de emergencia, esta estaba encerrada en un estrecho tubo de metal, lo que le daba la ventaja de enfrentar a los infectados uno a uno y ralentizar al resto. Alan respiró profundamente y comenzó a subir, cada paso resonaba en el estrecho pasaje mientras los infectados gritaban y arañaban desde abajo, desesperados por alcanzarlo. Capítulo 29. Alan nunca se quejó de salvar a la gente. Originalmente se había convertido en soldado para luchar contra las injusticias del mundo, pero la dura realidad era que solo servía a los intereses de su propio país. Pero ahora, salvando vidas en un país que había jurado proteger, Alan sentía que, incluso si moría, habría valido la pena intentarlo. Porque sabía perfectamente que luchaba por su país, su gente y el futuro incierto que les aguardaba a los supervivientes. Ark. Los gruñidos de los infectados, aquellos a quienes Alan había llamado corredores, resonaban mientras subían las escaleras con dificultad. Eran más lentos, pero sin duda subían. Por eso Alan se preparó. En cuanto recuperó el aliento, corrió hacia lo que parecían unas tuberías y ató una cuerda que había traído. Entonces, encendió un altavoz y puso música rock a todo volumen. No hizo falta ninguna explicación. Una vez que el sonido se extendió por toda la zona, todos los corredores que se habían escondido salieron corriendo y se dirigieron al edificio donde Alan se disponía a descender. La calle con los camiones ya debería estar despejada de corredores. Es la hora. Alan agarró su pistola y apuntó a las escaleras, donde en cuanto un corredor asomó la cabeza, una bala lo impactó y lo mató al instante. ¡Bang! 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 Apenas habían comenzado los disparos cuando, menos de 5 minutos después, Alan apagó el altavoz. Los disparos alertaron a otros corredores, quienes, naturalmente, se dirigirían a esa zona para intentar matarlo. «Un minuto más y me voy», murmuró Alan mientras observaba los segundos pasar en su reloj. Como estaba planeado, Alan correría hacia el área donde lo esperaba el camión, con la esperanza de encontrarse con la camioneta de Claire, que se suponía que debía recogerlo. Sin embargo, las cosas siempre pueden cambiar, y Alan no tenía idea de cómo les iba a los demás mientras él luchaba por salir con vida. Ark. Había infectados de ambos tipos con los que Alan se había topado, corredores y acosadores, y ahora estaban entrando al edificio, intentando cortarle el escape. Lo que los acosadores no sabían era que Alan tenía listo su plan de salida y que le sería muy útil en el momento en que decidiera hacer un movimiento. Las manos de Alan ahora temblaban. La adrenalina que bombeaba a través de su cuerpo era mayor que cualquier otra que hubiera sentido en cualquier guerra. Justo cuando estaba a punto de salir del edificio, vio un punto negro en el cielo que se acercaba a gran velocidad. ¿Un helicóptero?, se preguntó Alan, con un mal presentimiento. Esto no estuvo bien. ¡Bang! 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 Inmediatamente, Alan cogió su radio, la sintonizó en la frecuencia militar y dijo: Apache 1, aquí el capitán Alan Rogers, Fuerzas Especiales, Equipo 6. Misión de distracción activa, civiles presentes en la zona adyacente. Coordenadas aproximadas. 29, 4241 norte, 98, 4936 oeste. Solicito demora inmediata del ataque. Necesito 5 minutos para evacuar. Repito, la unidad aliada sigue en la zona objetivo. Responda. 2ZZ, hubo un largo silencio. Justo cuando Alan estaba a punto de cambiar de frecuencia, una voz robótica llegó a través de la radio.
Entendido, Capitán Rogers. El ataque se ha retrasado 5 minutos. Nos alegra que siga con vida. ZZ, yo también. Alan descendió rápidamente del edificio usando la cuerda y escuchó cómo el helicóptero eliminaba a los infectados que habían sido atraídos al edificio. Los disparos eran inconfundibles. Provenían del temible Apache. Le hizo preguntarse si aún habría varias bases militares operativas. Tan pronto como salió a la calle, Alan corrió con todas sus fuerzas sin mirar atrás. Un ataque Apache es devastador, mucho más destructivo de lo que la mayoría de la gente puede imaginar, especialmente si el helicóptero está completamente equipado. A Alan no le preocupaba que lo rescataran. Era imposible que alguien pudiera recogerlo en esa ciudad, especialmente con el caos que acababa de desatar. Por eso se concentró únicamente en correr y esperar estar fuera de la zona de explosión. Al mismo tiempo, desde la otra calle, Alan vio una camioneta que se dirigía a toda velocidad hacia él y gritó: «No os detengáis. Están a punto de bombardear esta zona». Claire, al volante, no preguntó nada. Pisó a fondo el acelerador. Unos cientos de metros más adelante, se encontraron con el camión que arrollaba a los vehículos a su paso. Momentos después, el helicóptero abrió fuego contra todos los infectados en el edificio. ¡Bum! 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 Sin lugar a dudas, el ataque acabó con cientos, posiblemente miles, de infectados. ¿Son esos los militares? Escuadrones de bombarderos. Salgamos de la ciudad ahora, dijo Alan, quien finalmente logró recuperar el aliento. Capítulo 30. En los primeros días del brote, cuando el virus comenzó a propagarse por las principales ciudades con una velocidad devastadora, el caos se apoderó del país. Las autoridades no estaban preparadas. Las calles de Houston, Dallas y San Antonio se convirtieron en zonas rojas en cuestión de días. El pánico se propagó más rápido que la infección. Ante el colapso del orden público, el ejército de Texas, junto con la Guardia Nacional y las unidades locales, tomó la iniciativa de contener el brote en su estado. Se formaron cordones sanitarios, se establecieron refugios seguros y se desplegaron patrullas en las principales ciudades. Durante las 2 primeras semanas, lograron evitar el colapso total, conteniendo parcialmente las hordas en las afueras de la ciudad y evacuando a miles de civiles. Pero esa frágil esperanza no duraría. A mediados de mes, el gobierno federal, lo que quedaba de él, delegó el control a la recién formada FEDRA, Agencia Federal de Respuesta a Desastres. Esta organización, con autoridad absoluta y respaldada por una fracción del Pentágono, emitió una orden clara: zonas de cuarentena, toque de queda permanente y el exterminio inmediato de cualquier civil infectado o sospechoso. Los comandantes militares de Texas se negaron rotundamente. Para ellos, sus ciudadanos no eran números ni amenazas que eliminar. Cuando FEDRA intentó tomar el control directo de las fuerzas texanas, se produjo una ruptura. El general Ethan Caldwell, comandante del Distrito Central, rompió la cadena de mando federal, declarando que Texas no acataría órdenes que implicaran el asesinato de inocentes. Lo que siguió fue un golpe de estado interno silencioso. Varias bases militares en Texas se desvincularon oficialmente del control de FEDRA, uniéndose bajo el lema: «Protegemos a los nuestros». La milicia local, algunos grupos de rangers y batallones de élite optaron por actuar de forma independiente, rescatando civiles, protegiendo comunidades y estableciendo enclaves militares autosuficientes. Desde entonces, Texas ha operado bajo sus propias reglas. FEDRA los ha catalogado de insurgentes. El resto del país los llama héroes. En estos días, la misión era contener las hordas de infectados que se acercaban a las bases, pero muchos sobrevivientes que se unían a las unidades de recolección de recursos para traer recursos estaban muriendo. Pronto morirán más. Texas, ciudad de Midland Apache 1, iniciando exploración del sector Charlie 9. Visibilidad despejada. Ascendiendo a 90 metros. Iniciando escaneo térmico del perímetro. El rugido constante de los rotores llenó la cabina. El piloto, el teniente Marcus Doyle, mantuvo sus manos firmes sobre los controles, mientras su copiloto, la teniente Sarah Blake, monitoreaba los sensores de calor. «Marcus», murmuró Sarah, con la mirada fija en la pantalla. «Estoy detectando un movimiento masivo, al menos varios cientos, no, espera, miles. Se están agrupando y se dirigen al noreste. ¿Hacia las coordenadas de la operación anterior? No, es un área completamente diferente». Marcus entrecerró los ojos y sus instintos de combate se activaron instantáneamente. ZZ, Apache 1 al mando. Hemos detectado una horda masiva moviéndose a gran velocidad. Solicitamos autorización para purga.
Repito, se solicita autorización para ataque aéreo. Unos segundos de silencio. Luego, la voz del mando. ZZ, autorización concedida. Procedan con ataque inmediato. Prioridad 1. Contener la amenaza. Marcus inclinó la nariz del Apache hacia abajo, apuntando al corazón de la masa infectada. Armando misiles y cadena giratoria. Que llueva fuego. Pero justo antes de apretar el gatillo, una voz familiar resonó en la radio. ZZ, Apache 1, aquí el capitán Alan Rogers, Fuerzas Especiales, Equipo 6, la voz era ronca, cansada, pero aún firme. Marcus y Sarah intercambiaron una mirada. ¿Capitán Rogers? ¿De qué unidad? Preguntó Sarah, confundida. Espera, dijo, Equipo 6. Alan continuó su transmisión. Al terminar, la cabina quedó en silencio, con solo el zumbido del motor de fondo. ¿Estamos abortando? Preguntó Sarah, sin estar segura de si alguno de los suyos estaba allí abajo. Marcus dudó. Iba contra el protocolo. Pero algo en la voz del hombre lo hizo contener el fuego. Esperamos 5 minutos. Pero a medida que pasaban los minutos, la radio de la cabina volvió a sonar, esta vez desde la base, y sonaban furiosos. Apache 1, aquí la base. ¿Por qué no has iniciado el ataque? Repito, procede de inmediato. Marcus hizo una mueca, presionó el comunicador y respondió. Negativo, base. Recibimos comunicación directa del capitán Alan Rogers. Solicita tiempo para evacuar. Está en la zona. Siguió un largo silencio, entonces otra voz llegó a través de la frecuencia. Profunda, autoritaria. ¿Qué nombre dijiste? Capitán Alan Rogers, señor. Sarah reconoció la voz del otro lado. Un gruñido sordo llegó desde la línea. Entonces, murmurando, el comandante dijo. Él todavía está vivo. El sargento asistente del comandante, que observaba desde la sala de guerra, levantó una ceja. ¿Quién es Alan Rogers, señor? El comandante se giró lentamente para mirarlo. Sus ojos reflejaban una mezcla de asombro, respeto y alegría. Alan Rogers era capitán del equipo 6 de las Fuerzas Especiales SEAL, uno de los mejores escuadrones antes del colapso. Ese hombre cruzó 3 zonas rojas sin apoyo aéreo. Lideró operaciones de extracción bajo fuego cruzado sin ninguna baja civil. Fue dado de baja por algunos problemas, pero era el mejor de los mejores. Pensé lo peor cuando murió su hermano, esto lo cambia todo. El sargento abrió mucho los ojos. Entonces, ¿quieres cancelar la huelga? El comandante se volvió hacia los monitores. No. Dale sus 5 minutos. Si ese hombre dice que puede evacuar, lo hará. Apache 1, aquí el comando. Tiempo concedido. Ataque en 5 minutos. Mantenga la posición. Marcus sonrió levemente, aliviado. Gracias, señor. No le decepcionará. Mientras tanto, el Apache flotaba inmóvil en el aire, a la espera. Abajo, la ciudad ardía, los infectados se congregaban como una oleada de muerte. Y un hombre, un capitán olvidado por el ejército, se abría paso a través del infierno para salvar a quien pudiera. Unas horas más tarde, ZZ, estamos cerca de tu ubicación. Nos detendremos no muy lejos para no alertar a ningún infectado cercano. Alan contactó a Tommy para avisarle que llegaban. Debido al bombardeo, lo único que pudieron hacer fue trasladar las armas a un lugar no muy lejos de las afueras de la ciudad. Ese era uno de los mejores escenarios que podían esperar en este momento. Te estábamos esperando, Alan.